Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días a todos. Buenos días, autoridades del Tribunal Supremo Electoral, delegados, subdelegados, personal administrativo. El día de hoy, pues, para mí es un gusto de compartir los conocimientos que hemos adquirido a través de la práctica y a través del análisis que se hace en la unidad especializada sobre medio de comunicación y estudio de opinión del Tribunal Supremo Electoral. El día de hoy vamos a compartir con ustedes referente al proselitismo. Si cambiamos la diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poco del proselitismo, que creo que es un tema muy importante en este tiempo en que estamos, ya que estamos fuera del evento electoral. Y es por eso que tomamos este tema como un tema muy importante del proselitismo. Si bien es cierto, el proselitismo tiene una relación muy estrecha y un hilo que divide nada más referente a la propaganda electoral anticipada o la propaganda electoral, también creo que es importante que debemos de saber cuándo es un proselitismo y cuándo es una propaganda electoral. La siguiente diapositiva, por favor. El artículo 20 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su inciso G, regula que el derecho de todas las organizaciones políticas y partidos políticos para que puedan realizar propaganda electoral. Asimismo, el inciso H nos regula que es uno de los derechos también de realizar proselitismo. Y la siguiente diapositiva, por favor. Como hablamos de propaganda electoral, eso lo regula el artículo 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Tal vez en este no voy a abarcar mucho porque lo va a explicar con mejor atención el licenciado Jackson, pero también nos regula acá esta propaganda electoral, regula también el artículo 219 que había indicado. Si tienen su ley, por favor, pueden verificar. El 219 nos regula la propaganda electoral y ahí están los requisitos de la propaganda electoral, pero en este artículo 219 también en el segundo párrafo regula que aquí nos dice que para los efectos de la calificación de proselitismo se estará a lo establecido en el artículo 20 de la literal H. Es por eso que si nos vamos en el artículo 20 de la literal H, nos regula que es uno de los derechos también de los partidos y organizaciones políticas de realizar proselitismo en épocas no electoral. Eso nos regula el artículo 20, inciso H, y atendiendo el mismo como las acciones y actividades de formación, capacitación, organización y difusión de ideología, programas políticas, propuestas políticas, posiciones políticas, convocatoria y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de las organizaciones políticas, así como su difusión en medios de comunicación. Bueno, aquí lo que nos dice es que creo que es muy limitado realizar este proselitismo, porque todas las organizaciones políticas, los partidos políticos tienen derecho de realizar proselitismo. No existe ninguna prohibición legal en la ley electoral y de partidos políticos y sus reglamentos en que prohíba a los partidos políticos que hagan proselitismo. No existe ninguna prohibición. En ese sentido, ¿qué es lo que contiene ese proselitismo, esa publicidad que podrían hacer ellos para que no puedan incurrir en una responsabilidad o una violación a la ley electoral y de partidos políticos? Pues es muy claro. Acá nos dice que deben de
deben de realizar las acciones de formación y capacitación, o sea que ellos pueden convocar a través de un medio de comunicación para la capacitación de sus integrantes de los partidos políticos. Ellos lo pueden hacer, pueden convocar a través de los medios de comunicación para esa participación o esa formación. También nos dice que la organización, ellos pueden difundir cómo se están organizando los partidos políticos o las organizaciones políticas. Así también la difusión de ideología. La ideología, ¿qué ideología tienen? Puede ser una ideología, podríamos decir, conservadora. Eso también pueden ellos publicar. También pueden publicar su programa política, su propuesta política, cuál es su finalidad como organización política. Ellos lo pueden hacer, por supuesto, porque la misma ley electoral en su artículo 20, inciso H, sí lo regula que pueden realizar esa publicación en los medios de comunicación para convocar o para presentar su ideología ante los medios de comunicación o ante la sociedad. Y en la siguiente diapositiva, por favor. Y este que ya expliqué, la siguiente, por favor. Asimismo, como nos habla acá o nos refiere a que las organizaciones políticas, cuando habla de organizaciones políticas, que son ellos los que tienen derecho de realizar propaganda electoral y realizar también proselitismo, pues según el artículo 20 de la misma ley electoral y de partidos políticos, regula que los partidos políticos y comités para la constitución de los mismos. Esos son las organizaciones políticas. La siguiente diapositiva, por favor. Y el artículo 97 de la ley electoral define cuáles son los comités cívicos electorales, que nos dice que son las organizaciones de carácter temporal que presentan sectores sociales y corrientes de opinión y de pensamientos políticos que postulan candidatos a cargo de elección popular para integrar corporaciones municipales. Entonces, eso es lo que nos define como un comité cívico electoral. La siguiente diapositiva también, por favor. El artículo 62 también define qué es la propaganda electoral y el proselitismo. Pero referente a la propaganda electoral, voy a pasar a la siguiente diapositiva, atendiendo a que van a explicar más adelante. El artículo 62 de esta misma ley, este es del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, regula la definición de proselitismo. En el numeral primero nos establece que es derecho de las organizaciones políticas que tienen para dar a conocer su nombre, su emblema, su llamamiento, adhesión o afiliarse según el caso. Así también, el numeral 2 dice que las acciones, actividades dirigidas por las organizaciones políticas descrito en la literal H del inciso 20 de la ley electoral y de partidos políticos. Lo que nos quiere decir acá es que si tenemos una definición en el artículo 62 bis del reglamento de la ley, que ahí nos define, ya nos limita qué es lo que lo que está permitido hacer por las organizaciones políticas. ¿Qué es lo que están permitidos para hacer? Dice que dar a conocer su nombre como una organización política, no sé, algún nombre que podríamos pensar, cualquier nombre, tiene que dar a conocer su nombre o el nombre del partido. No hay ninguna prohibición para que no lo haga. Pueden colocar vallas, pueden transmitir en redes sociales, en medios de comunicación, ese nombre de ese partido político. También su emblema,
o sea, no existe ninguna prohibición para que no lo presente ante la sociedad. Así también el llamamiento a adherirse o afiliarse según el caso. Muchos estaba viendo actualmente en las redes sociales que hacen llamamiento para afiliarse al partido político o adherirse al partido político. Esa no infringe ninguna normativa de la ley electoral y de partidos políticos ni su reglamento. Está permitido por la ley. Puede convocar a las personas para que pueda adherirse a ese partido político. Puede también afiliarse, pueden publicar su nombre, su emblema, dar a conocer a ese partido político. Aparte de eso, de lo que ya indicamos en el artículo 20, también regula esos parámetros que pueden hacer las organizaciones políticas para que den a conocer su ideología, su forma de organización, y así sucesivamente. Ellos lo pueden hacer, no existe ninguna limitación. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El artículo 62 ter del reglamento nos indica que el concepto de proselitismo para el efecto de aplicación normativa del concepto de proselitismo se establece los siguientes significados. Aquí nos dice que la formación y capacitación, eso regula el artículo 62 ter del reglamento. Tenemos la formación y capacitación, tenemos también la difusión de ideología, programas políticas, la propuesta política de cada organización política, su postura o posición política, la convocatoria que deben de hacer y el funcionamiento de las organizaciones políticas. Ellos lo pueden publicar toda esa información ante los medios de comunicación de cualquier índole, ya sea a través de vallas publicitarias, ya sea a través de redes sociales o algún medio de comunicación radial o medio de comunicación escrita, como también televisivas. Ellos lo pueden hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Y como hablamos de medios de comunicación, el artículo 222 de la Ley Electoral y de Partidos Política nos regula qué se refiere a los medios de comunicación. Dice que acá los medios de comunicación social, acá principalmente es la convocatoria, en este artículo 222 es la convocatoria que hace el tribunal a los medios de comunicación para que puedan inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral referente, ya sea para el evento electoral o para el proselitismo. En este caso, nos dice que los medios de comunicación social durante las dos últimas semanas del mes de diciembre del año al que se realice el proceso electoral remitirá su pliego tarifario, así como la disponibilidad de sus diferentes franjas. La tarifa para las organizaciones políticas no podrán ser superior a la comercial. Lo que nos dice acá, y yo puse acá este artículo porque existe, por ser yo parte de la unidad de medios, pues es por eso que les quería dar a conocer cómo es que el tribunal convoca a los medios de comunicación para que puedan inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, sabemos perfectamente que acá ellos tienen que, en la última semana del mes de diciembre, tienen que presentar su pliego tarifario al Tribunal Supremo Electoral y que no debe ser superior a lo que se encuentra regulado en la ley electoral y de partidos políticos. Pero también el segundo párrafo de este mismo artículo, el artículo 222, no, el tercer párrafo del artículo 222 de la ley electoral nos regula que en épocas no electoral, a requerimiento de las organizaciones políticas
que tengan derecho a financiamiento público, el Tribunal Supremo Electoral, a cargo al financiamiento público del partido respectivo, contratará los medios de comunicación. Bueno, aquí me voy a detener un poco referente, porque se está hablando en tiempo electoral, o sea, en el tiempo en que estamos ahorita, que los partidos políticos pueden realizar proselitismo. Efectivamente, el Tribunal Supremo Electoral, según lo que nos dice acá, el tercer párrafo del 222 de la ley, nos dice que en épocas no electoral, a requerimiento de las organizaciones políticas que tengan derecho al financiamiento público, el Tribunal Supremo Electoral contratará a cargo del financiamiento público de partidos respectivos. Entonces, legalmente, como nos regula la ley electoral, es que es a requerimiento de los partidos políticos que quieran realizar proselitismo, debe de solicitar al Tribunal Supremo Electoral para que contrate medios de comunicación. Entonces, pero estas organizaciones políticas o partidos políticos, solo los que tienen derechos son aquellos que han recibido, digamos, fondos públicos o recursos públicos del Estado con base a los votos que adquirieron el año de elecciones generales. Entonces, de ese porcentaje es lo que se tendría que tomar eso lo regula también el artículo 21 de la ley electoral. Vamos a ver, el artículo, aquí está, el artículo 21 bis sería, el artículo 21 bis sería el inciso A, donde dice que deben de agarrar el 30% para la formación y capacitación de afiliados. Entonces, con base a este porcentaje, tendrían que tomar ese porcentaje para realizar proselitismo. Entonces, es por eso que como que está obligado el tribunal para que convoque a las empresas para que vengan a inscribirse. Por supuesto, no va a ser la tarifa como el tiempo electoral, tendría que ser la tarifa comercial como está actualmente. Eso es lo que nos regula acá. La siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, como estamos hablando del proselitismo, el artículo 20 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos nos regula en este caso es del reglamento de la unidad de medios, el artículo 20. Veamos que nos regula el artículo 20 del reglamento de la unidad de medios de comunicación. Nos dice que dentro de los tiempos y espacios en épocas no electoral, la distribución de los recursos públicos para tiempos y espacios en medios de comunicación entre los partidos políticos en épocas no electoral será de conformidad con lo que establece el artículo 21 bis y 220 de la ley electoral y de partidos políticos. Como ya indiqué, o sea que cuando nos envía al 21 bis es porque se tiene que tomar del porcentaje de capacitación para que pueda realizar su proselitismo. O sea, con ese presupuesto, con ese 25%, que nos regula, no, es el 30% que regula del recurso público que adquirieron a través de los votos, deben de utilizar para realizar su proselitismo. Pero actualmente ya fue, según lo que tengo a la vista, se está convocando a los partidos políticos, para que presenten su plan de medios. Eso es lo que están haciendo a partir del mes de julio, o sea, todo el mes de julio. Esto a partir del 1 de julio hasta el 31 de julio. Los partidos políticos
aquí hicieron, la unidad de medios hizo una convocatoria a todos los partidos políticos para que presenten su plan de medios en la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudio de opinión. Entonces presentan eso en su plan de medios. Esto nos va a servir para el próximo año, o sea, para el año 2022. Va a servir ese plan de medios para proselitismo. Y se le está dando una USB con toda la información a las organizaciones políticas para que se informen qué es lo que tiene, qué contenido debe de tener ese plan de medios. Así también se le explica también en sí, ya sea por vía telefónica, cualquier duda que ellos tuvieran referente al plan de medios. Pero dentro del plan de medios, según lo que dice acá, es que cada partido político debe de indicar qué publicaciones va a hacer, en qué medios lo va a hacer, que tiene que mandar los nombres para que, con la finalidad de que la unidad de medios, la unidad especializada sobre medios de comunicación, tenga, digamos, tenga conocimientos qué medios de comunicación van a transmitir ese proselitismo. Esa es la convocatoria que se hizo a partir del 1 de julio al 31 de julio de este año 2021. Ese plan de medio, como ya dije, va a ser para el año 2022. ¿Por qué? Si tal vez la pregunta que pueden ya surgir o ya tienen en la mente de que por qué se está convocando acá y no es el partido político como regula el artículo 220, que es el mismo partido político quien debe solicitar al Tribunal Supremo Electoral para realizar proselitismo. Pues esta decisión creo que ya fue tomada por el Pleno de Magistrados para que se deja la responsabilidad a los partidos políticos para que ellos mismos definan o darle la libertad a ellos para que digan, yo voy a transmitir en este medio de comunicación mi proselitismo, porque necesito darme a conocer como organización política, entonces debo de transmitir esta información. Entonces debe de informar a la unidad de medios para que sea más práctico, más fácil de monitorear a esos medios de comunicación, porque si dicen, voy a transmitir, digamos, Canal 7, bueno, nos tiene que decir qué día, qué hora, para que la unidad de medios o el personal de la unidad de medios estén pendientes para monitorear si efectivamente se está transmitiendo la información que ellos llevaron en la unidad de medios. O sea que ese plan de medios es que deben de distribuir y deben de llevar el material también en la unidad de medios para tomar el control y establecer si llenan los requisitos que establece la ley electoral y de partidos políticos, para ver si no se extralimita, que puede entenderse como una propaganda electoral. Entonces, ya que el proselitismo efectivamente sí se tuvo problemas, principalmente en el año 2019, porque muchos partidos políticos, organizaciones políticas, ponían mensajes, colocaban mensajes ya sea a través de vallas publicitarias en medios televisivos o radiales, ponían mensajes y al final de ese mensaje siempre decía afíliate. Entonces ellos creían que se salvaban con colocar la palabra afíliate o adhiérete. Entonces no es así, porque en sí se tiene que ver el contenido de esa publicación si no se está transgrediendo el artículo 219 que se refiere ya a la propaganda electoral. Entonces, es por eso que el tribunal, a través del medio de la unidad de medios, debe de tener el control qué es lo que está publicando cada organización política o cada persona individual. Asimismo, el artículo 21 del reglamento de la unidad de medios también establece
que en el mes de julio, dice, por eso lo que estamos haciendo ahorita es que ya se convocó a los partidos políticos para que presenten su plan de medios. En ese artículo 21 del reglamento de la unidad establece que los partidos políticos deben de presentar su planificación anual, que deberá presentar en el mes de julio del año anterior a que se desee difundir. Eso es lo que nos dice. Entonces, por eso que yo decía que se está convocando este mes de julio para que el próximo año ya tengan su plan de medios, ya sabemos nosotros como tribunal qué es lo que van a publicar, quiénes son los que solicitaron espacios para poder publicar. Entonces ya tendríamos nosotros el control. Es por eso que se está realizando esa convocatoria. La siguiente diapositiva, por favor. No, regresemos un poco. Ahí está, ahí estamos. Asimismo, les quiero comentar un poco referente a la función de la unidad de medios, qué es lo que está calificando o qué es lo que está revisando o monitoreando como la función que tiene referente a estas actividades que están realizando los partidos políticos. Efectivamente, la unidad especializada sobre medio de comunicación está dividido de varios departamentos o varias unidades en donde hay un grupo que se dedica al monitoreo de redes sociales y otro grupo que monitorea los medios tradicionales, así como televisivos, radiales, medios impresos. Entonces están monitoreando las publicaciones que realizan los partidos políticos. Y esas publicaciones, no solo los partidos políticos que lo están realizando, sino que también personas individuales que tienen una finalidad para las próximas elecciones. Como persona individual, cualquier persona que al realizar una publicación tiene un contenido posiblemente electoral, con un contenido que posiblemente que lo que pretende es convencer a la sociedad, inclusive con su hashtag. A veces ponen, no ni me acuerdo de qué partido es, pero decía, hagamos grande Guate. O sea, que desde ahí ya está mandando un mensaje que, por supuesto, desde el momento o sea, con su gobierno o con su grupo político va a ser grande a Guatemala. Entonces, son cuestiones que eso tiene matiz principalmente de un fin político. Es por eso que hay que analizar detenidamente cada publicación que realizan esos partidos políticos o los ciudadanos que tienen una intención política. Actualmente hay muchos ciudadanos que están pautando en los medios de comunicación, principalmente los medios digitales, están pagando publicidad. La pauta no es más que es la publicación que realiza una persona o una organización política pagando ese medio de comunicación. Si hablamos de redes sociales, puede hacerlo en Facebook al pautar o al publicar un contenido, ese alcance llega a más personas y no solo llega a sus amistades, sino que va a extender más esa publicación. A cualquier persona le puede caer esa notificación o esa publicación que hizo ciertas personas al haber pagado. Eso es una pauta o es el espacio que están pagando para realizar esa publicación. Muchas personas, como ya dije, personas ciudadanos o personas individuales que realizan publicaciones. Algunos otros tenían su perfil Facebook y luego lo convierten en una página de Facebook. Entonces, al convertir en una página ya a veces existen varios administradores. Hemos visto en algunos unas personas individuales que realizan publicaciones y a veces sus administradores están posiblemente en Canadá, en Estados Unidos, en El Salvador y otros en Guatemala. Entonces, esos administradores también
a veces pagan publicidad a través de esa red social. ¿Y cuál es su finalidad? Pues su finalidad es convencer a la sociedad de la publicación que están realizando. Algún mensaje, inclusive los colores también calificamos nosotros, los colores que utilizan las personas, porque puede ser de que el color que utilizan es un color de un partido político o una organización política. Es por eso que todo eso se observa para realizar un monitoreo. Se observa el contenido del texto, la imagen que publica, los colores que utilizan. Esos son los que nos sirven a nosotros para determinar si es proselitismo o alguna propaganda electoral. En ese sentido, pues actualmente, como ya dije, la unidad de medios únicamente está recepcionando información de los partidos políticos para que pueda establecer si van a querer realizar proselitismo con autorización del tribunal o, por supuesto, este proselitismo, atendiendo de que no es no tiene fondo el Tribunal Supremo Electoral para poder pagar estos costos del proselitismo, lo realizan los partidos políticos. Con los fondos privados de los partidos políticos tienen que pagar el proselitismo. ¿Cuánto es el techo? Pues no existe ningún límite, pero lo más recomendable es que tomen en cuenta lo que establece el artículo 21 bis, referente al porcentaje que es el 30% de lo que le corresponde para realizar esas actividades. Entonces, esta es mi participación el día de hoy. Enseguida dejo la palabra al licenciado Jackson Orozco para que pueda continuar él con la explicación de la propaganda electoral. Solo vamos a coordinar acá para que él pueda explicar. Muchas gracias. Muy buenos días, no sé si se me escucha. Perfectamente, Jackson. Sí. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Vamos a acomodarnos por aquí. ¿Cómo están? Mucho gusto. De nuevo, muy buenos días. Es un gusto dirigirme a ustedes una vez más. Muchas gracias a las personas que han tenido la confianza en nosotros, ¿verdad?, de poder dirigirnos a ustedes. Para mí, de nuevo, es un gusto, un enorme placer dirigirme a señores y señoras delegados, subdelegados y personal administrativo del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. De nuevo, con quienes no he tenido el placer de charlar o de conocernos, mi nombre es Jackson Osveldo Orozco Tulio, soy auxiliar de Inspección General del Tribunal Supremo Electoral. Y esta mañana vamos a tratar un tema bastante importante, bastante interesante, ¿verdad? De nuevo, recalco la necesidad de que se lleven a cabo este tipo de espacios con el propósito de que estudiemos, analicemos o refresquemos, ¿verdad?, la información que ya tengamos acerca de diferentes aspectos de la normativa.
en este caso, como dirán coloquialmente, de nuestro machete, ¿verdad? Nuestra herramienta de trabajo como es la ley electoral y de partidos políticos. Vamos a hablar esta mañana acerca y vamos a analizar los diferentes artículos relacionados a lo que es la propaganda electoral. En la ocasión que estuve con ustedes hablando acerca de los delitos electorales, alguien preguntó acerca de la propaganda electoral, ¿verdad? Y yo, pues, le respondí que sería bueno que se tratara en alguna charla diferente, alguna conferencia diferente o especializada al tema. ¿Por qué? Porque considero que es un tema importante que se debe de analizar y ver cada uno de los diferentes aspectos que regula la normativa al respecto. Entonces, sin más demora, vamos a iniciar con lo que es la propaganda electoral y voy a pedir por favor que pongan la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí lo que ustedes están viendo a continuación es la estructura de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué decidí iniciar mi intervención con esta situación, con este tema de la estructura de la ley electoral y de partidos políticos? Vamos a iniciar hablando algunas generalidades, ¿verdad? Con el propósito, ustedes lo verán más adelante, de que podamos entender o interpretar aún mejor la ley electoral y de partidos políticos. Nuestra ley electoral y partidos políticos entró en vigencia el 14 de enero de 1986, derivada de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. En el artículo 223 de la Constitución se regula lo relativo al régimen político electoral. Y en este artículo establece cuáles eran los temas que se debían de desarrollar en la ley electoral de partidos políticos. De esa cuenta que nuestra ley electoral y de partidos políticos está estructurada en 4 libros. Siendo el primer libro de la ley, que trata lo relativo a la ciudadanía y el voto. Bastante importante que vayamos entendiendo esto y por qué es que decidí iniciar esta intervención con la estructura de la ley. Tenemos en el libro primero lo que es la ciudadanía y el voto. Tenemos en el libro segundo, o libro 2, las organizaciones políticas. Y ahí tienen ustedes el artículo tal al artículo tal. El libro 3, relativo a lo que son las autoridades y órganos electorales. Y el libro 4, el último y quizás el más importante de la ley electoral, lo que trata lo relativo al proceso electoral, ¿verdad? Entonces, en nuestra mente vamos imaginando que el momento en que yo quiera hablar o exponer o buscar algo relativo a la ciudadanía y el voto, me voy a ubicar en la estructura de la ley electoral de partidos políticos, que lo voy a ubicar en el libro 1. Por ejemplo, yo quiero saber qué es ciudadanía, quiero saber cuál es la constancia de la ciudadanía. Todo esto está establecido en el libro 1. Si yo quiero saber cuáles son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, pues me voy a referir al libro 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es para que mentalmente vayamos teniendo una idea de cómo está estructurada nuestra ley electoral y qué aspectos regula cada uno de estos libros. Siguiente diapositiva, por favor. Acá ustedes dirán, es la misma diapositiva. No, no es la misma, es similar. Aquí lo que cambia es únicamente que les estoy haciendo referencia a los artículos relacionados o relativos a lo que es el proselitismo y la propaganda electoral. Como ustedes pueden ver en el libro 1, Ciudadanía y Voto, pues no tengo anotado ningún artículo. En cambio, en el libro 2, relativo a las organizaciones políticas, tenemos lo que es el artículo 20, inciso H, relativo al proselitismo. Tenemos el artículo 90, inciso M, relativo a la campaña negra. Tenemos el artículo 94 bis, que es relativo a la propaganda ilegal de personas individuales. Entonces, aquí vamos haciendo lo que les decía de esa mecánica o ese ejercicio mental de ir relacionando en qué aspecto de la ley electoral y de partidos políticos, o en qué parte de la ley electoral y de partidos políticos se encuentran contenidos ciertas normativas.
En el libro 3, por ejemplo, únicamente cito el artículo 147 porque quiero hacer referencia, ¿verdad?, que en el artículo 147 están reguladas las atribuciones del señor inspector general. Y está, en este caso cité el inciso A y B, porque el inciso B, por ejemplo, tiene como atribución el inspector vigilar el funcionamiento de las organizaciones políticas, pero también el desarrollo de la propaganda electoral. Y en el inciso A tenemos lo que es vigilar el estricto cumplimiento de la ley electoral y de partidos políticos, su reglamento y demás disposiciones en materia político-electoral. De esa cuenta es que nosotros como inspectores pues tenemos que tener el conocimiento necesario para vigilar ese desarrollo de propaganda electoral, ¿verdad? Y saber detectar cuando existe una violación a la normativa electoral. En el libro 4 tenemos lo que es el proceso electoral y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de artículos de lo que vamos a hablar esta mañana, que es el artículo 196, que es la convocatoria, el artículo 219, los requisitos de la propaganda electoral y la garantía de su ejercicio, el artículo 223, las prohibiciones, y el artículo 223 bis, ahí se me fue el bis, de las prohibiciones permanentes. De nuevo, quiero que hagamos este ejercicio mental, ¿verdad? Que relacionemos en qué situaciones o en qué aspectos están contenidos las normas que rigen lo que es la propaganda electoral en específico, e inclusive el proselitismo. Y les pongo un ejemplo del por qué estoy haciendo este ejercicio. Tenemos el libro 2, relacionado a las organizaciones políticas. Pero en este libro 2, como ustedes pueden observar, tenemos lo que es relativo al artículo 94 bis, que es relacionado a la propaganda ilegal de personas individuales. Entonces, surge la duda, ¿verdad? Cuando hacíamos el análisis de todo este tipo de situaciones, es decir, ¿por qué si estamos hablando de organizaciones políticas, el artículo 94 bis norma lo relativo a lo que es las personas individuales, ¿verdad? Esas situaciones de interpretación de la ley electoral de partidos políticos es la que pongamos mucha atención en esta mañana. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ahí estamos. Aquí les tenía yo alguna definición de proselitismo, ya el licenciado Dubuque les hablaba al respecto, así que vamos a obviar esta diapositiva y creo que las siguientes dos, si no estoy mal, vamos a ver. Siguiente diapositiva, por favor. También la vamos a dejar. Creo que ese tema ya está tratado también, por favor. Siguiente diapositiva. Ahí tenemos ya lo que es la propaganda electoral, ¿verdad? Sin más vueltas al asunto, entramos a hablar de lo que es la propaganda electoral. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos algunas definiciones de lo que es propaganda electoral. De nuevo, vamos a quitarnos de la mente en este momento todas esas situaciones de propaganda prohibida, de las situaciones que se realizan, que afectan muchas veces en los procesos electorales, y que entendamos cuál es el propósito de la propaganda electoral. En principio, ¿verdad? Nosotros entenderíamos que la propaganda electoral fue creada o normada con el propósito de fortalecer a las organizaciones políticas. Primero, es un derecho de las organizaciones políticas realizar propaganda electoral. ¿Cuál es el propósito de esta propaganda electoral? Dar a conocer todos aquellos aspectos relativos al partido político, a la organización política, promocionar a sus candidatos, a sus afiliados. ¿Con qué propósito? De captar adeptos, de ganar el voto, de ganar la voluntad de los ciudadanos para que estos ciudadanos voten por esta organización política. Pero también es un derecho de los ciudadanos, ¿verdad? Nosotros los ciudadanos de estar plenamente informados de cuáles son esos planes, programas, proyectos que tiene un candidato, que tiene una organización política. Porque yo no voy a votar por alguien si desconozco quién es, si desconozco cómo se llama, si desconozco qué es lo que va a hacer cuando ya se encuentre en el ejercicio de una función pública.
Entonces, esa situación de propaganda electoral es bastante importante en los procesos electorales. Que por un momento dejamos a un lado todo lo malo que pueda tener o que se haya llevado a cabo y entendemos que la propaganda electoral tiene un propósito benéfico en este caso, que es informarnos como informar, ¿ya? Que la gente, los ciudadanos, los electores, cuando acudan a las urnas, pues acudan plenamente informados por quién van a votar y por qué van a votar por esta persona, por esta organización política. Ese es el propósito de la propaganda electoral. Aquí podemos ver algunas definiciones de Jacques Jencourt, que dice que es una técnica científica que, ya sea por medio de una acción continua por la utilización racional o metódica de ciertos medios, tiene por objeto provocar la adhesión de la masa, ¿verdad? O de una idea o una doctrina. Al final tenemos la definición obtenida del Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos relacionada a la propaganda electoral, que dice: es una etimología y concepto. La palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, expandir, diseminar, o como su nombre mismo lo indica, propagar, ¿verdad? Se trata de un conjunto de técnicas empleadas para sugestionar a las personas en la toma de decisiones y obtener su adhesión a determinadas ideas. Lo que les decía, ¿verdad? El propósito de la propaganda es captar, estimular, persuadir a esas personas para hacerles llegar mi forma de pensamiento, a convencerlos con mis acciones, convencerlos con mis propuestas, para que cuando llegue el momento de la votación, voten por mí. Pero de nuevo, también es el derecho de la población a estar plenamente informados, porque es a través de la propaganda electoral que la ciudadanía se informa, ¿verdad? No me dejará mentir que inclusive las canciones que salen durante la época de propaganda electoral, pues ahí, aunque yo no haya votado por el partido político, ahí las ando tarareando, ¿verdad? Porque me llamó la atención. Esa forma de captar al elector, pues es un derecho de los partidos políticos, y también es mi derecho a estar informado de qué planes, programas y proyectos tiene la organización política y el candidato. Siguiente diapositiva, por favor. Ya entramos de lleno a lo que establece la ley electoral respecto a la propaganda electoral. El artículo en específico 219 regula lo que son los requisitos de la propaganda electoral. Es bastante importante entender, desde el epígrafe del artículo ya nos va dando una luz a qué se refiere este artículo. Si hablamos de requisitos, pues vamos a entender aquellas características que debe de reunir cierta persona, cierto aspecto, para considerarlo como tal. Por ejemplo, ustedes cuando realizan la inscripción de candidatos, pues, se les solicitan a los candidatos requisitos. Y si cumplen con ciertos requisitos, pues ya son tomados en cuenta para figurar como candidatos en un proceso electoral. Aquellas características que deben de reunir para ser considerados. En este caso, para que la propaganda electoral sea considerada como tal, como propaganda electoral, debe de contar con ciertos requisitos. Y estos requisitos son los que se encuentran establecidos en el artículo 219. Y por eso es que me tomé a bien ahí dividir el artículo, el texto del artículo, para que tengamos un mejor entendimiento de a qué se refiere con estos requisitos. Vamos a ver que la propaganda electoral es toda actividad, ¿verdad? Toda actividad ejercida únicamente durante el proceso electoral. Ya nos va dando una luz, ¿verdad? Propaganda electoral es toda actividad que se ejerce únicamente durante el proceso electoral. Es el primer requisito, ¿verdad? Que para que sea propaganda electoral debe realizarse durante el proceso electoral. Luego, ¿quiénes realizan esta propaganda electoral? Aquí la norma establece las organizaciones políticas, coaliciones, candidatos, afiliados, simpatizantes, personas jurídicas individuales y colectivas. En resumen, todos. Todas las personas, ¿verdad? Pueden realizar, porque dice simpatizantes, si yo soy simpatizante de una organización política, puedo realizar propaganda. Personas individuales jurídicas, ¿quiénes son? Pues son aquellas personas mayores de edad que tienen derechos y obligaciones que deseen, pueden realizar propaganda electoral a favor de determinada organización o política o candidato.
¿Cuál es el propósito de esta actividad? Dice, con el objeto de difundir programas de gobierno, lo que les decía, ¿verdad? Difundir los programas de gobierno, captar, estimular o persuadir a los electores, así como promover políticamente a ciudadanos, afiliados o candidatos. Ya, bastante importante que tengamos bien claro cuál es el objeto de la propaganda electoral. Vamos a difundir nuestros programas de gobierno. 1. Vamos a captar, estimular o persuadir a los electores que a través de lo que estoy diciendo, a través de esos programas de gobierno, estoy logrando convencer a los electores. ¿Para qué? Para que voten por mí, para que voten por mi organización política. ¿Ya? De eso se trata, de persuadir a los electores. Y también tiene como objeto promover políticamente a ciudadanos, afiliados o candidatos, ¿verdad? Al final considero ciudadanos o afiliados tendrían que ser candidatos. Al final, porque vamos a promoverlos, vamos a persuadirlos para que voten por nosotros. Entonces, para que vote por mí tiene que ser un candidato, porque no tendría sentido que yo esté promoviendo a un ciudadano que ni siquiera va a participar como candidato, no tendría ningún objeto, ningún sentido. ¿Y a través de qué se realiza toda esta acción que hemos enumerado, todos estos objetos que se realiza a través de los medios de comunicación? Y aquí la ley electoral regula cuáles son estos medios. Dice, los medios escritos, televisivos, radiales, televisión por cable, internet y similares, ¿verdad? Ya de nuevo vamos asentando la idea de cuáles son los requisitos que debe llenar un hecho o una acción que yo realizo para que esta acción o este hecho sea considerado como propaganda electoral. Ya es toda actividad básicamente que se realiza únicamente durante el proceso electoral, que realiza cualquier persona y que tiene por objeto captar, estimular o persuadir a los electores o promover a un candidato, básicamente. Y esta acción la vamos a realizar a través de los diferentes medios de comunicación. Si llenamos esos requisitos que les acabo de enumerar, entonces estaríamos hablando de propaganda electoral. Ahí vamos ahorita vamos por lo sencillo, vamos por la parte bonita de la ley electoral de partidos políticos, ¿verdad? Ya entendemos qué es propaganda electoral, pues qué bueno, ya sabemos que se realiza dentro del proceso electoral. Y nos queda claro qué actividades se deben de realizar, quiénes las realizan, en qué tiempo, y todo bien, ¿verdad? Hasta el momento vamos bien. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos de nuevo el artículo 62 bis del reglamento que nos da otra definición que en realidad es bastante similar a lo que ya analizamos, que establece que propaganda electoral es toda actividad organizada y llevada a cabo durante la segunda fase del proceso electoral. Aquí ya es más específico, ¿verdad? Que ya nos indica que ya no es únicamente durante el proceso electoral, sino de acuerdo a las reformas de la ley electoral y de partidos políticos emitidas en el año 2016, pues el proceso electoral se dividió en fases. Y la fase correspondiente a la propaganda electoral es la segunda fase, tal cual lo establece el artículo 62 bis. Dice, es toda actividad organizada y llevada a cabo durante la segunda fase del proceso electoral por los partidos políticos, comités cívicos electorales por sí o en coalición. Encaminada aquí es bastante importante, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de estas actividades? Pues la promoción de candidatos, difusión y explicación de sus programas de gobierno, utilizando para ello de nuevo los medios de comunicación, ¿verdad? Eso es pues lógico, ¿verdad? Si no utilizo un medio de comunicación para la divulgación de esa propaganda, pues no habrá tal cual, no habrá una divulgación y nadie se enterará de qué es lo que está pasando, de qué organización política están participando. Entonces, tiene que haber un medio de comunicación de por medio. Por eso es que se tuvo a bien también crear la unidad especializada sobre medios de comunicación. Ustedes ya tuvieron el placer de conocer al licenciado de Dúbice. ¿Por qué? Porque también es necesario regular al respecto de los medios de comunicación, porque estos medios son los utilizados por las organizaciones políticas y los candidatos para la divulgación de su propaganda electoral. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí tengo una diapositiva que habíamos pensado en cuanto a lo que es diferenciar el proselitismo de la propaganda electoral. Yo creo que quedó bastante claro lo relativo a la propaganda, al proselitismo, a la actividad de proselitismo, pero vamos a analizar un poco esto para que también nos quede claro qué es propaganda electoral. Entonces tenemos acá proselitismo y tenemos ahí entre signos de interrogación ¿qué es proselitismo? Ya ustedes lo vieron anteriormente, que son acciones y actividades de formación, capacitación, organización. Podríamos decir que el día de hoy estamos haciendo proselitismo acá entre nosotros porque estamos realizando actividades de capacitación entre nosotros, entre los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Difusión de ideología, programas políticos, propuestas políticas, posiciones políticas. ¿Cuál es el propósito de estas actividades? Pues mantener el funcionamiento de la organización política y que esta organización política logre sus fines. Eso es lo que debemos de entender que es el proselitismo, ¿verdad? Lograr el funcionamiento de la organización política y que la organización política logre sus fines. Entonces, ¿quién realiza este proselitismo? Según el artículo 20, inciso H, que ya lo analizaron ustedes, el proselitismo es un derecho de los partidos políticos. El proselitismo es un derecho de los partidos políticos. No es un derecho mío, no es un derecho de licenciado Dubiges, no es un derecho de personas individuales, es un derecho de un partido político. ¿Y cómo se hace? A través, de nuevo, a través de los medios de comunicación, a través de reuniones, a través de asambleas, ¿verdad? Todo este aspecto de difusión de ideologías, de los programas políticos, de las propuestas políticas, de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, se hará a través de, principalmente, a través de los medios de comunicación, pero también a través de las reuniones o asambleas que realizan los partidos políticos. Y cuando se realiza este proselitismo, ya se los indicó el licenciado Dubiges, es en época no electoral. ¿Cuándo es época electoral? Pues cuando se emite un decreto de convocatoria y ya entramos lo que es a la época electoral. Eso quiere decir que proselitismo se realizaría antes de que se emita un decreto de convocatoria, fuera de un decreto de convocatoria. Y ahora entramos a ver lo que es la propaganda electoral. Las diferencias, ¿verdad? Quiero que vayan notando ahí las diferencias entre uno y otro. ¿Qué es propaganda electoral? ¿Qué? Toda actividad ejercida con el objeto de difundir programas de gobierno. Y de nuevo aquí tenemos, porque ese es el fin en sí de los partidos políticos, del por qué realizan propaganda electoral. Ese es el fin supremo, podríamos decir, de la realización de propaganda electoral por parte de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, que es captar, estimular o persuadir a los electores, promover políticamente a los ciudadanos afiliados o candidatos. Es por eso que ellos gastan e invierten fuertes cantidades de dinero en esta propaganda electoral, ¿verdad? Porque quieren captar la voluntad, la opinión, el voto en sí de los electores. ¿Quién realiza la propaganda electoral? Pues ya lo vimos anteriormente, que la realizan las organizaciones políticas, las coaliciones, los afiliados, simpatizantes, personas jurídicas individuales y colectivas. En resumen, todas las personas pueden realizar esta propaganda electoral. ¿Y cómo se realiza? Ahí vamos viendo las diferencias. Quiero que vayan notando las diferencias entre quién realiza proselitismo y quién realiza propaganda electoral. ¿Cómo se realiza proselitismo y cómo se realiza la propaganda electoral? ¿Cómo? A través de las celebraciones de reuniones públicas, asambleas, marchas, a través de medios de comunicación escritos, televisivos, radiales, etcétera, ¿verdad? Esa propagación de la información a través de diferentes medios de comunicación. Y cuando realizamos la propaganda electoral, de nuevo, analizamos proselitismo, en qué momento se realiza proselitismo y en qué momento realizamos propaganda electoral. Según la ley, se realiza propaganda electoral únicamente en la segunda fase del proceso electoral, que es 90 días antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales, hasta 36 horas antes de la elección convocada. Entonces tenemos 90 días hasta las 36 horas antes de la elección convocada. Por lo regular, las elecciones se realizan el día domingo
Entonces podríamos decir que la fecha límite para realizar propaganda electoral sería el día viernes al mediodía, a las 12 horas. A partir de ese momento se finaliza la propaganda electoral y ya no debería de seguirse realizando la misma. Espero que con este cuadrito que tenemos ahí se nos ocurrió hacer este cuadrito con el propósito de entender un poquito más las diferencias entre proselitismo y propaganda electoral, qué implica una actividad y qué implica otra actividad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y se acabó la vida bonita, se acabó lo fácil, ¿verdad? Porque ya entendimos qué es propaganda electoral, en qué momento se realiza, cuáles son los requisitos que debe de reunir la propaganda electoral, pero a través de los procesos electorales, pues las circunstancias han ido cambiando. Ustedes ya les expliqué que la propaganda electoral pues es un derecho de los partidos políticos, que suena bonito, ¿verdad? Que con el propósito de promocionar a sus candidatos, de captar la voluntad de los ciudadanos, también suena bonito que es la forma en que los ciudadanos, los electores, se nos hace del conocimiento todo lo que los planes, programas y proyectos que tienen en mente los partidos políticos, los candidatos, y yo me informo. Sin embargo, a través de los procesos electorales se han ido dando circunstancias que han hecho necesario que existan diferentes controles. Los controles con el propósito de regular esta actividad de propaganda electoral, ¿verdad? Porque definitivamente las circunstancias han cambiado. Les citaba en qué año entró en vigencia la ley electoral de partidos políticos, en el año de 1986. Ya estamos en el año 2021. Recuerdo que para las primeras, las elecciones del 84, 85, si no estoy mal, participaron 8 partidos políticos. Para las elecciones de 2019 tuvimos, creo que 19 partidos políticos. Entonces, se imaginan 19 partidos políticos realizando propaganda electoral a nivel nacional, pues estaríamos saturados, ¿verdad? Recuerdan un proceso electoral anterior que inclusive no estábamos dentro de los procesos electorales, que estábamos saturados de propaganda electoral. Incluso eran 2 partidos políticos únicamente, pero teníamos, por donde nosotros pasásemos, teníamos propaganda electoral. Entonces, ¿se imaginan si 18, 19 partidos políticos, 20 partidos políticos realizaran propaganda electoral sin que existiesen prohibiciones, sin que existiesen controles que regulasen esta actividad? Estaríamos realmente saturados, ¿verdad? Entonces, dentro de los aspectos que considero, a mi particular forma de ver, debemos de analizar en cuanto a la propaganda electoral y a las prohibiciones, tenemos el artículo 223, que es relativo a la propaganda electoral prohibida. Tenemos el artículo 223 bis, relativo a las prohibiciones permanentes para funcionarios y empleados públicos. La propaganda ilegal de personas individuales, que lo vimos en el artículo 94 bis. La campaña negra, que se encuentra regulada en el artículo 90, inciso M de la Ley Electoral de Partidos Políticos, y la propaganda electoral anticipada en el artículo 223N. Vamos a ir rápido, no voy a tratar de hacerlo más rápido en la explicación de estos temas, pero esa es la situación, ¿verdad? Se han dado diferentes situaciones a través de los diferentes procesos electorales que ha sido necesario emitir disposiciones que regulen la actividad de las organizaciones políticas, de los candidatos e inclusive de las personas individuales. Siguiente diapositiva, por favor. Y entramos a ver ya lo relativo a lo que es la propaganda prohibida. Propaganda prohibida es el nombre que yo le di, yo así decidí nombrar esta diapositiva. El artículo 223 únicamente regula de las prohibiciones. Entonces, pero como se refiere a las prohibiciones de la propaganda, lo que no se puede hacer, entonces mencioné ahí propaganda prohibida. Y es importante que analicemos ahí en rojo, les marqué
un aspecto bien importante, dice, de las prohibiciones, dice, durante cualquier proceso electoral es terminantemente prohibido. Quiero que le pongan bastante atención a este cualquier proceso electoral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temporalidad. Que todo este catálogo de prohibiciones que ustedes pueden ver ahí son durante cualquier proceso electoral. Dice ahí, durante cualquier proceso electoral es terminantemente prohibido realizar este tipo de actividades durante cualquier proceso electoral. Entonces tenemos acá, voy a mencionar algunos, por ejemplo, hacer propaganda electoral pegando o pintando en esfinges, paredes, señales, rótulos, puentes, ¿verdad? Eso, inclusive para quienes estuvieron presentes en la exposición acerca de los delitos electorales, también constituye un delito electoral. Usar vehículos de cualquier tipo con altoparlantes en una hora determinada antes de las 7 y después de las 20 horas, pues también es sancionado administrativamente, pero también es constitutivo de un delito electoral. Tenemos lo que es realizar propaganda electoral de cualquier clase el día de las elecciones generales. Ya lo vimos anteriormente cuál es ese periodo, ese lapso en las organizaciones políticas tienen derecho a realizar propaganda electoral, pero 36 horas antes del día de la elección se suspende. Entonces aquí lo regula, esa prohibición, ¿verdad? Que el día de las elecciones y durante 36 horas antes está prohibido realizar propaganda electoral. Tenemos el expendio de distribución de licores, también ustedes recordarán que además es una falta electoral, por lo que es perseguida penalmente. Tenemos lo que es el usar los recursos y bienes del Estado para propaganda electoral. Una de las situaciones bastante importantes o que son interesantes de analizar es, por ejemplo, que los alcaldes, en este caso ellos, cuando se postulan para una reelección, pues ellos no están en la obligación de dejar el cargo. Sin embargo, tienen ahí a su disposición recursos y bienes del Estado que podrían utilizar para realizar su propaganda electoral, ¿verdad? Porque ese es el propósito, seguirse ganando la voluntad de los ciudadanos y para esto utilizar los bienes del Estado. Dice, por ejemplo, el inciso F, a los funcionarios y empleados públicos dedicarse durante la jornada de trabajo a actividades de carácter político electoral, también es bastante interesante. Recuerdo que en algún monitoreo que estuvimos haciendo durante el proceso electoral, pues vimos a algún alcalde en horas de la mañana está realizando mítines políticos. Podría incurrir en este tipo de situaciones de prohibiciones, ¿verdad? Habría que conocer su horario, cuál es su horario de trabajo y las diferentes circunstancias. Por ejemplo, alguien presentó hace un tiempo una denuncia en contra de un alcalde porque se encontraba haciendo en tiempo de jornada de trabajo, haciendo propaganda electoral, y cuando se investigó, pues se estableció que el alcalde había pedido una licencia y que no se encontraba fungiendo como tal como alcalde. Entonces son las situaciones, diferentes situaciones que se dan en la práctica, ¿verdad? Es por eso que no únicamente nos quedamos con la norma. Bueno, cuando se realiza una investigación o un expediente viene a la inspección general, pues se deben de reunir los requisitos, se deben reunir, hacer diligencias, se deben reunir evidencias, indicios de que esta persona efectivamente, su actuar o su actitud está encuadrando dentro de las prohibiciones que regula la ley. Tenemos aquí algo bastante importante también a los miembros del ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado o sus instituciones participar en actos de carácter político o de propaganda electoral, ¿verdad? ¿Se imaginan si sacaran a todos los del ejército a hacer propaganda electoral? Sería una situación, a la Policía Nacional Civil. Eso está prohibido, ¿verdad? Para que no sucedan este tipo de situaciones. Además que, por ejemplo, la Policía Nacional Civil devenga un salario del Estado, pues sería ilógico que estas personas estén realizando propaganda electoral a favor de determinada organización política o de partido político o de candidato. Entonces, la ley regula ese tipo de prohibiciones. Ellos no pueden realizar propaganda política o de situaciones políticas, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor.
de nuevo, ¿verdad? El artículo 223 es bastante extenso en cuanto al catálogo de prohibiciones para el desarrollo de la propaganda electoral. De nuevo, por todo, me imagino que preveyeron de que todas estas situaciones se podían dar o se dieron en algún momento, y por eso es que se emitieron estas prohibiciones, lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Del ejército, no pueden realizar propaganda electoral. Recordemos que en alguna época nosotros éramos gobiernos de facto, gobiernos en los que la cúpula del ejército, por ejemplo, gobernaban al país. Entonces ellos podrían haber utilizado al ejército, ¿verdad? Entonces ese es el espíritu de esta norma, de evitar este tipo de situaciones que quizás ya han sucedido. Tenemos el inciso H: a los empleados o funcionarios públicos, así como a los contratistas del Estado, informar o dar a conocer de las obras que realizan, ¿verdad? Las funciones que ellos realizan. Es interesante analizar esto también, porque ustedes no me dejarán mentir, durante los procesos electorales, pues los funcionarios, los empleados públicos dan a través de los diferentes medios de comunicación, dan a conocer todo este tipo de situaciones, todo de las obras que están realizando, de todas las situaciones que realizan en el ejercicio de su cargo. Otra de las situaciones que no recuerdo perfectamente si lo trataron anteriormente, pero dice hacer propaganda anónima. Recuerden que ahora, con las reformas a la ley electoral de partidos políticos, pues cada valla, por ejemplo, que se coloque con propaganda electoral debe ya llevar en alguna parte de la estructura de la valla, la empresa que fue contratada para hacer dicha publicación, el número de teléfono, la organización política que la está realizando. Entonces, hacer propaganda anónima está terminantemente prohibido. Dice limitar el uso gratuito para la colocación de propaganda en los postes. Y tiene un salvo, ¿verdad? La propaganda que se coloque de poste a poste, la cual es prohibida. Ahí siempre hemos tenido dudas, o siempre nos han manifestado las dudas al respecto, ¿verdad? Del por qué esta situación. Y básicamente es para no contaminar el espacio, ¿verdad? Donde transitan, principalmente los vehículos, los camiones, ¿verdad? En alguna oportunidad tuve a bien llegar a un municipio en el que parecía que estaban de feria, ¿verdad? Porque tenían de poste a poste en las calles colgadas banderitas de un partido político. Y curiosamente, se los cuento como anécdota, ¿verdad? Que ese día tuve una charla con tuvo alguna situación con algunos partidos políticos y se les hizo ver de las sanciones que acarrean de las violaciones a la ley electoral de partidos políticos. Recuerden que superan los $50,000 cada situación de estas. Entonces, se les hizo ver. Al día siguiente, pues yo fui a otro municipio y cuando regresé, pues tenían limpio el municipio, ¿verdad? Ya se había acabado la feria, ya no había nada de banderitas colgadas de poste a poste. ¿Por qué? Porque ahora las sanciones son bastante estrictas, bastante elevadas, si hablamos de las multas. Tenemos hacer propaganda electoral por interpósita persona, fundaciones, asociaciones o cualquier otra figura legal, ¿verdad? No se puede hacer a través, ya vimos quiénes pueden realizar propaganda electoral, pero cuando se hace con un propósito de ocultar quién está realizando la propaganda electoral, les pongo un ejemplo. En algún proceso electoral anterior, pues tuvimos un caso de un diputado que se presentó a una escuela a regalar ciertos insumos para la escuela, escritorios, láminas, y lo hizo bajo la figura de que era una fundación no lucrativa, era una fundación que ayudaba que estaba acostumbrada a hacer este tipo de actividades benéficas. Sin embargo, en las fotografías, en los medios de comunicación, en las noticias, quien figuraba y salía dando declaraciones era el diputado. Entonces estábamos incurriendo quizás en esto. Sin el quizás, porque al final aquí si no se más, se emitió una sanción
pero lo estaba haciendo a través de interpósita persona, a través de interpósita fundación, asociación, ¿verdad? Con el propósito de decir, yo como funcionario público, pues no estoy haciendo nada de propaganda. Lo está haciendo esta fundación, pero indirectamente él estaba interviniendo en la entrega de estos insumos y figurando él con el propósito de ¿qué? De captar más votantes. Tenemos el inciso M, bastante importante y bastante recurrente durante los procesos electorales, que es otorgar o ofrecer prebendas, regalos o cualquier otra retribución que implique clientelismo con fines electorales, ¿verdad? Esa era una práctica que comúnmente se daba, que te daban tus bolsas, tus láminas, dinero inclusive, con el propósito de ¿qué? De generar clientelismo y que voten por mí. Y así ustedes han visto en la práctica que inclusive las personas ya no acuden a las reuniones si no es porque se les va a dar algo. Inclusive ha sido un castigo pienso, para las organizaciones políticas que quieran promoverse. ¿Por qué? Porque ya saben que si van a realizar una actividad, tienen que llevar algo para entregarle a las personas. Entonces es una situación bastante complicada y que está prohibida por la ley. Vamos a seguir analizando. Dice rotular instalaciones o vehículos oficiales con el nombre de cualquier funcionario público. Pues ahí está fácil, ¿verdad? Solo vamos a analizar el inciso O y el inciso P, que dice rotular instalaciones o vehículos oficiales con el nombre de cualquier funcionario público. Rotular, colocar algo en los vehículos o en las instalaciones, ¿verdad? Me tocó en alguna ocasión ver municipalidades pintadas del color del partido político por el cual se estaba eligiendo el alcalde, los parques pintados con los colores del partido político. Y a diferencia, por ejemplo, tenemos el inciso P, que es denominar obras, proyectos o cualquier actividad pública con el nombre de un funcionario mientras no hayan transcurrido 2 periodos. En este caso, ya no es solo pintar, ya, por ejemplo, inauguramos una calle y esta calle la vamos a nombrar en honor a Jackson Orozco, ¿verdad? Que es el alcalde, curiosamente. Es el alcalde y yo vengo y inauguro esta calle, pero la voy a nombrar con mi nombre. O lo que comúnmente sucede en los estadios de fútbol, ¿verdad? Estadio Municipal, Jackson Orozco, y es el actual alcalde. Eso está prohibido. No se puede hacer ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque además estamos en un proceso electoral. Siguiente diapositiva. Vamos a tratar de ir un poco más rápido, ya el tiempo ha transcurrido, espero no estarlos aburriendo con la exposición. La idea es que analicemos las diferentes aristas de la normativa. Tenemos el reglamento de la Ley Electoral de Partidos Políticos. En su artículo 67 regula otro tipo de prohibiciones que básicamente son las mismas. Recordemos, bastante importante, que los reglamentos, en este caso el reglamento de la Ley Electoral de Partidos Políticos, inclusive en el artículo 1, regula el objeto del reglamento de la Ley Electoral. ¿Y cuál es este objeto? Desarrollar el contenido de lo que ya consta en la Ley Electoral de Partidos Políticos. Entonces aquí no vamos a ver mayores cambios más que lo que ya está establecido en la ley, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos leyendas sobre asfalto o pavimento. En alguna ocasión se ha dado, sí, que en el pavimento vemos que en el asfalto está pintado el logo del partido político. En las montañas y cerros colaterales también lo hemos visto bastante, lamentablemente, porque eso sí, uno sale al interior del país y ve las montañas bastante bonitas. Sin embargo, se ha manchado, ¿verdad? Al final, porque para mí lo bonito es la naturaleza, pero vemos ya rótulos de partidos políticos. Algo importante dice, toda forma de propaganda, el inciso E, toda forma de propaganda valiéndose de creencias, actividades religiosas o invocando motivos de religión, ¿verdad? Estaba leyendo en algún país, creo que sí, no estoy mal, es en México, como delito electoral, no como sanción administrativa, sino como delito electoral, se tiene prohibido a los ministros de culto emitir opinión respecto a por quién votar. Es bastante interesante, ¿verdad? Que en este caso los candidatos pues no se aprovechen de esta situación de las creencias religiosas, por ejemplo, de las personas para que voten por ellos. Ahí no faltará aquel que dice, Dios me dijo que votaran por mí, ¿verdad?
y entonces la gente puede ser que sea muy religiosa y lo crea y se aprovechen de esto para votar por el candidato. Tenemos de nuevo realizar propaganda anónima, que ya lo vimos, instalación de propaganda en postes, también ya lo hemos visto. Realizar actividades así como presentación de imágenes y mensajes en las que se utilice la figura de la mujer, pues también ustedes seguramente en noticias vieron situaciones que se han dado al respecto, denigrando la figura de la mujer, haciéndolas participar en este tipo de situaciones, y eso está prohibido. Según el reglamento, está prohibido este tipo de actividades. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero que quede bastante claro, y de nuevo, aquí les marco yo aquí con un color diferente, la temporalidad de las prohibiciones. Acabamos de salir de lo que son las prohibiciones de la propaganda electoral prohibida, que se dan, y de nuevo, se los hice ver, dentro del proceso electoral. Dentro de los procesos electorales estaba terminantemente prohibido todo lo regulado en el artículo 223, y ya lo vimos. Pero, de acuerdo a las reformas que se emitieron en el año 2016, pues fue necesario que se emitiera el artículo 223 bis, que dice de las prohibiciones permanentes. ¿Y a qué se refiere permanente? Dice, les queda prohibido a los funcionarios públicos en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. ¿A qué se refiere en cualquier tiempo? No importa si estamos dentro de un proceso electoral o fuera de un proceso electoral. Y la prohibición va dirigida ¿hacia quién? Hacia los funcionarios públicos. Y aquí abajo tenemos una definición extraída del Acuerdo Gubernativo número 1898, que nos da una definición de qué es un funcionario público, y es la persona individual que ocupa un puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por lo cual ejerce un mando, autoridad, competencia legal, representación de carácter oficial a la dependencia o entidad estatal correspondiente. ¿Verdad? Entendemos hacia quién va dirigida esta prohibición y cuándo esta prohibición tiene vigencia. Dice en cualquier tiempo, pero no se queda ahí, ¿verdad? No es que ellos, aquí en el inciso 2, en el artículo 123 bis nos da un catálogo, son 3 incisos de cuáles son estas prohibiciones, dice. Y en rojo, por ejemplo, tenemos en el inciso A la utilización de los colores que identifican a un partido político en las actividades, papelerías, medios electrónicos o cualquier publicación en las que se indique o dé a conocer la ejecución de programas o actividades oficiales. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión vimos que había un alcalde en sus hojas de papel bond, en el membrete, figuraban los colores de un partido político. Él fue electo por el partido político X y sus hojas estaban membretadas con el color de este partido político. Eso está prohibido, ¿verdad? Pero que quede claro, la utilización de los colores que identifican a un partido político está prohibido si se utiliza en las actividades, en los medios electrónicos de estos funcionarios públicos. Otra de las prohibiciones que regula el artículo 123 dice la rotular instalaciones o vehículos oficiales, que quede claro, oficiales, ¿verdad? Porque ha pasado que cuando se hace la investigación, no, ese vehículo no es oficial, ese vehículo es de tal persona, es de X persona y no pertenece, por ejemplo, a la municipalidad. Se dice rotular instalaciones o vehículos oficiales con el nombre del funcionario titular de dicha entidad o administración. También se ha dado, ¿verdad? Que ahí anda las pipas de agua, repartiendo agua en todas las casas y a un costado tienen el rótulo que dice alcalde tal y tal, partido político tal y tal, corporación municipal. Todo ese tipo de situaciones, pues, están prohibidas de acuerdo al artículo 223. Y lo que habíamos hablado también, que es nombrar obras, proyectos o cualquier actividad pública con el nombre de un funcionario mientras no hayan transcurrido 2 periodos, ¿verdad? Esa actividad ya la hemos visto, inclusive está sancionada penalmente. No se puede nombrar ninguna obra. Que si me van a dar ese reconocimiento como alcalde, que lo haga un alcalde futuro, ¿verdad? Que no sea yo el mismo el que me estoy dando esas atribuciones, decir yo fui buen alcalde
y por eso, o buen funcionario, y por eso voy a nombrar este estadio, esta calle, este parque con mi nombre. Sí, siguiente diapositiva. Vamos a ir avanzando rápido, ya vamos finalizando. Este artículo es producto de las reformas del año 2016. Habíamos visto el artículo 223 bis dirigido a los funcionarios públicos. En este caso vemos lo que es esta prohibición dirigida a las personas individuales. Y lo que habíamos hablado, ¿verdad? ¿Por qué se encontraba el artículo 94 bis dentro del libro de las organizaciones políticas? Pues la respuesta está en las primeras palabras que vemos ahí en rojo. No será inscrito, dice. ¿Por qué? Porque en el artículo, en el libro segundo relativo a las organizaciones políticas, se refiere a las sanciones a las organizaciones políticas. Recordemos que la promoción de candidatos es un derecho de las organizaciones políticas. Son ellos quienes postulan a los candidatos. Entonces, como sanción a la organización política, en principio, es que su candidato, la persona que ellos están promoviendo, pues no será inscrita. Aquí dice no será inscrito como candidato quien haga campaña. De nuevo, recordemos qué significa hacer campaña a título individual a cargos de elección popular. Aquí vamos analizando, ¿verdad? Este artículo ha sido bastante cuestionado y ha sido una de las situaciones bastante complicadas para su aplicabilidad, porque la redacción misma del artículo así lo permite, pero dice, no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual. Si hablamos de una persona individual, pues consideramos que no está auspiciada por un partido político, ¿verdad? Y dice que está haciendo campaña con el propósito de publicitar su imagen. Cuando hablamos de imagen, vamos a hablar de mi figura, de mi nombre, de mis actitudes, inclusive de mi forma de vestir. Toda esa imagen la estoy haciendo pública, ¿verdad? Con el propósito de ¿qué? De obtener un cargo de elección popular. Y esta actividad la voy a realizar a través de los diferentes medios de comunicación social. De nuevo, es bastante importante analizar este artículo y que veamos cómo es que funciona, ¿verdad? Que se hace campaña, que es la campaña electoral, que es realmente no dice campaña electoral el artículo textualmente, pero sí dice que el propósito es obtener un cargo de elección popular. Entonces ya nos va dando una idea, ¿verdad? Que la idea sí es relativa a captar, estimular o persuadir a los electores. ¿Para qué? Para que voten por mí y que yo en un futuro proceso electoral ocupe un cargo de elección popular. Esa es la situación. Y esta promoción de mi imagen la voy a hacer a través de los diferentes medios de comunicación. Entonces ahí tenemos lo que es el artículo 94 bis. Habíamos visto qué es propaganda electoral, las prohibiciones que regula el artículo 223, qué cosas no se pueden hacer durante el proceso electoral. Durante el proceso electoral tenemos el artículo 223 bis, que ya son prohibiciones permanentes o en cualquier tiempo para funcionarios públicos. Y ahora tenemos el artículo 94 bis relacionado a la propaganda ilegal de personas individuales. Ya no tenemos una persona relacionada con un partido político, sino una persona, un individuo, podríamos llamarlo así, que no tiene relación con un partido político. Y dice, antes de la convocatoria oficial de elecciones. Antes, ¿verdad? Quiere decir que no estamos dentro de un proceso electoral y esta persona ya se encuentra promocionando su imagen con el propósito de que las personas voten por él en un futuro proceso electoral y ocupar un cargo de elección popular. Siguiente diapositiva, por favor. Campaña negra, de nuevo ahí ven ustedes, entre comillas, el título de campaña negra, pues la ley no lo regula tal cual así. Es una interpretación que nosotros le hemos dado y así lo hemos denominado, pero la ley no regula textualmente que se denomine campaña negra, ¿verdad? Pero ahí lo ven ustedes, dice artículo 90, de la ley electoral de partidos políticos, se sancionará con multa al partido político que, y señala, inciso M, es uno de esos artículos que están escondidos ahí, que uno no pensaría que ahí estaríamos hablando de campaña, porque de nuevo, si
estamos hablando del artículo 90, estamos hablando de las organizaciones políticas. El artículo 90 regula lo que son las sanciones a las organizaciones políticas. Y escondidito ahí en inciso M tenemos lo que es, dice, quien difunda propaganda electoral por cualquier medio de comunicación que contenga expresiones que contravengan la legislación ordinaria o que atenten en contra de las organizaciones políticas, sus candidatos y sus miembros, vemos bastante importante, la multa se impondrá por cada valla, por cada medio de comunicación escrito y por tiempo de aire y medio de comunicación. Eso quiere decir que si en 1 kilómetro tenemos 10 vallas, la multa será por cada una de estas vallas que se encuentren. Entonces tenemos básicamente, se ha llamado campaña negra porque se trata de desprestigiar al otro candidato, a la otra organización política. Ustedes pueden ver ahí en el ejemplo, si lo logran ver, ahí hace un cuestionamiento, realmente lo imaginas como presidente, ¿verdad? Tratando de desprestigiar al candidato por las actividades que realizaba. Eso es campaña negra y, como les repito, es uno de los artículos ahí escondiditos que nosotros lo hemos logrado detectar y que lo hemos titulado campaña negra por su propósito, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Y una de las situaciones ahí, los que se dieron cuenta en el artículo 223 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, en las prohibiciones, tenía yo marcado con rojo y omití mencionarlo, es lo relativo a la propaganda anticipada. ¿Por qué omití mencionarlo? ¿Por qué? Porque queríamos analizarlos un poquito más detenidamente este tema, porque siempre se habla de propaganda anticipada aquí, propaganda anticipada allá, y esa, pues la interpretación que yo estoy haciendo al respecto, pues la hago personalmente. Yo considero que a esto se refiere la normativa cuando hablamos de propaganda anticipada, y eso es el análisis que yo propiamente he hecho al respecto, y que analicemos bastante importante las prohibiciones reguladas en el artículo 223, establecía la norma que eran prohibiciones en cualquier proceso electoral. Así es como señalaba la ley. En cualquier proceso electoral es terminantemente prohibido tal, y nos daba el catálogo de las prohibiciones. Dentro de estas prohibiciones se encontraba regulado lo que era la propaganda anticipada. ¿Ya? Eso quiere decir que si vamos al aspecto de temporalidad del proceso electoral, la propaganda anticipada sea dentro del proceso electoral. Entonces es por eso que yo me tomé la tarea o el atrevimiento de hacer una definición de propaganda electoral que básicamente es idéntica a la propaganda electoral como la analizamos anteriormente, solo varía o cambia la temporalidad del momento en que se está realizando. Dice, es toda actividad ejercida después de emitido el decreto de convocatoria hasta antes del inicio de la fase de campaña electoral, hasta antes del inicio de la segunda fase. Esa es la interpretación que yo le doy a la norma. ¿Por qué? Porque la propaganda anticipada está textualmente establecida en las prohibiciones que se dan dentro del proceso electoral. Entonces, si este tipo de actividades se dan fuera del proceso electoral, es cualquier cosa menos propaganda anticipada, porque textualmente la ley regula propaganda anticipada y en inciso M, si no estoy mal, del artículo 223, y lo titula como propaganda anticipada. Entonces, de nuevo, es toda actividad ejercida después de emitido el decreto de convocatoria hasta antes del inicio de la fase de campaña electoral. Básicamente, si una persona se encuentra realizando propaganda electoral, promoviendo a un candidato, a uno de sus afiliados, simpatizantes, con el propósito de captar, estimular o persuadir a los electores, estas actividades las hago a través de un medio de comunicación, pero lo hago en la primera fase del proceso electoral, estoy incurriendo ¿en qué? En propaganda electoral anticipada. Siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos finalizando. Únicamente aquí, ojalá logren apreciar, tenemos lo que es un cronograma básicamente de la propaganda electoral en sí.
Y tenemos aquí algunas líneas de tiempo. Por ejemplo, al inicio tenemos lo que es el artículo 94 bis, artículo 223 bis, que son previos a un proceso electoral. Y aquí tenemos algunas fechas que son las fechas del proceso electoral 2019. Dice el 18 de enero se emitió el decreto de convocatoria. Y tenemos la primera fase, que es la inscripción de candidatos. Y ustedes pueden ver en la parte de abajo que dice propaganda anticipada, lo que hablábamos anteriormente. A mi parecer, durante este lapso de tiempo es donde se podría dar la denominada propaganda anticipada. En el año 2019, el 18 de marzo, finalizó la primera fase del proceso electoral y ya teníamos lo que era, daba luz verde a lo que era la propaganda electoral. Entonces, en este espacio de tiempo tenemos lo que son las prohibiciones. Todo lo regulado en el artículo 223, hasta propaganda electoral 90 días antes, hasta 36 horas antes del día de las elecciones. Tenemos la realización de las elecciones, la segunda elección y el decreto de declaratoria de conclusión del proceso electoral. Aquí bastante importante que dice 60 días de retiro de propaganda, porque la ley así lo establece en el artículo 219, que una vez finalizado el proceso electoral, las organizaciones políticas tienen el plazo de 60 días para retirar toda su propaganda electoral. No es a partir de que se llevó a cabo la elección, la primera elección, la segunda elección, sino es a partir de que se emite el decreto que declara la conclusión del proceso electoral. A partir de esa fecha, tenemos 60 días para que las organizaciones políticas retiren su propaganda. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, hemos llegado ya al final. Espero no haberles aburrido, no haberles ocasionado el denominado sueño del mediodía. Espero que haber contribuido a un análisis un poco más profundo de lo que la ley regula en cuanto a lo que es propaganda electoral y sus diferentes aspectos, los diferentes catálogos, como nosotros lo hemos denominado, que son prohibiciones o actitudes que en su momento pudiesen violentar la ley electoral y de partidos políticos. Así que agradezco de nuevo su atención, agradezco el tiempo que se me ha otorgado y pues que tenga muchos éxitos.